Buenos días, estimados asistentes. Soy Denise Macías y todos los que hacemos System Guards les damos la bienvenida a nuestro primer webinar de este año, que será disertado por nuestro CEO y consultor principal de Postgres, Jaime Casanova. Él nos explicará cómo la planificación, el diseño, la arquitectura eficiente y el uso de las herramientas adecuadas pueden ayudar a su organización a minimizar los daños durante un evento de crisis. Todo esto con el fin de evitar tiempo de inactividad de su base de datos que podría costarle una cantidad considerable de dinero y estrés a su empresa. El panelista responderá las preguntas al final de la sesión. Le invitamos a hacerla en la opción de preguntas de Zoom a lo largo de este webinar. Ahora sí, Jaime, te escuchamos. Buenos días a todos. Como bien mencionó Denise, vamos a hablar sobre la continuidad del negocio y cómo podemos utilizar Postgres para lograr. Bueno, Denise dijo que soy consultor sobre Postgres, soy contribuidor, de hecho, al proyecto Postgres y he trabajado con Postgres en los últimos 15, 16 años ya. Bueno, vamos a hablar un poco y sobre continuidad del negocio tenemos que decir primero que no es solo sobre tecnología, sino una combinación de varios factores, procesos, procedimientos operativos, personas, arquitecturas, todo tiene que ponerse en consideración a la hora de planear la continuidad del negocio. Obviamente, la continuidad del negocio implica que si hay una falla, hay un problema, yo pueda seguir operando mi negocio. Ese es el objetivo, ¿no? Para esta charla vamos a tomar en cuenta dos temas particulares relacionados con la continuidad del negocio: la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres. La alta disponibilidad tiene que ver con qué tan rápido podemos reiniciar las operaciones. La recuperación ante desastres, bueno, un desastre es algo mucho más grande que una falla simple, ¿no? Y entonces la recuperación ante desastres nos dice qué tan rápido podemos recuperar de este problema. Y vamos a tocar dos conceptos básicos aquí, el RPO y el RTO. El RPO es el Recovery Point Objective, el punto objetivo de recuperación, y el RTO es el punto objetivo, el tiempo objetivo de recuperación. Ambos están relacionados con el tiempo, pero el RTO, el tiempo objetivo, me dice a mí cuánto tiempo transcurrirá desde el incidente hasta que yo pueda ser operativo nuevamente. El RPO, en cambio, determina cuánto tiempo de información hacia atrás, antes del incidente, estoy dispuesto a perder antes de ser operativo nuevamente. Estos dos valores deben determinarse previo a la planificación. Yo no puedo planificar realmente si no tengo conocimiento de esta información. La alta disponibilidad en general tiene que ver con el tiempo de recuperación objetivo. ¿Qué tan rápido quiero restablecer mi servicio sin tomar en cuenta realmente el RPO? Es decir, lo ideal es no perder nada de información hacia atrás, pero para estar operativo nuevamente lo más rápido posible, yo podría estar dispuesto a perder algo de información. Sobre el tema de alta disponibilidad, tenemos que decir que la alta disponibilidad depende bastante del negocio. No todos los negocios usarán la misma solución de alta disponibilidad. Y ya vamos a ver un ejemplo que lo muestra. La disponibilidad de un servicio se calcula usando la fórmula que ven allí. Es el tiempo funcional, o sea, el tiempo que ha estado arriba el servicio, funcionando el servicio, dividido para la totalidad del tiempo transcurrido, es decir, el tiempo que estuvo funcional y el tiempo que estuvo fuera de servicio. Por ejemplo, yo quiero calcular la disponibilidad en un año, entonces yo debería dividir el tiempo que estuvo efectivamente funcionando dividido para los días o las horas de un año, y eso me va a dar un porcentaje. Este porcentaje se va a acercar a 100%, y a medida que esté más cerca del 100% es mejor. Mientras más 9, y esto es una clave realmente, mientras más 9 haya, es mejor. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo para poderlo ilustrar. Alguien tiene una base de datos de 1 TB, más o menos grande, bastante grande, y por algún motivo quienes tienen esta base de datos decidieron sacar solamente un backup lógico. Esto es un backup con pgdump y lo hacen diariamente a la 1 de la mañana. El backup demora cerca de 4 horas en terminar
Y el tiempo de restauración es de aproximadamente 8 horas. Es decir, haciendo una prueba de restaurar un backup tomado en un nuevo servidor, se demora ese tiempo. Ojo, para yo poder determinar la disponibilidad, yo debo saber cuánto tiempo se demora en restaurar mi backup. Por eso es importante probar el backup. Una, para tomar el tiempo. Dos, para saber que mi procedimiento efectivamente está funcionando. Tres, para probar que los backups que tengo sirven. Créanme que probar backups es importante. No sé si ya les ha pasado. A mí sí me ha pasado que en una empresa en la que trabajé hace muchísimos años, teníamos un sistema de backups muy bonito. Todo funcionaba muy bien, excepto que algo había dejado de funcionar una semana antes y hubo un incidente y los backups no estaban disponibles sino hasta de una semana atrás. Entonces los backups se tienen que probar. Si no prueban sus backups, no tienen backups realmente. En este ejemplo simple, el tiempo de restauración es de 8 horas. Ese es el RTO, ¿sí? El tiempo objetivo de restauración. Una vez que haya ocurre un accidente, yo quiero estar listo en 8 horas. Por eso estoy sacando backups lógicos. Máximo 8 horas. Okay. Y el punto objetivo de recuperación es de 24 horas. ¿Por qué? Porque estoy sacando backups cada 24 horas. Entonces yo voy a perder un día de información en esencia. Ahí está. El RPO definido por la frecuencia de los respaldos, el RTO por el tiempo máximo de restauración. En este ejemplo particular, esta empresa tiene 99.9% de disponibilidad, calculando las 8 horas que se perdieron restaurando, asumiendo que una vez restaurado puede empezar a trabajar nuevamente. Pero, ¿qué pasa si la información que no estaba ingresada debe ingresarse antes de que sea operativo? Claramente eso va a aumentar al tiempo de recuperación y por lo tanto a mi disponibilidad. ¿Qué pasa si yo no tengo servidores disponibles, no tengo una máquina disponible que pueda usar como servidor? Conseguir eso tomará tiempo y todo eso afectará a mi disponibilidad. O sea, desde el punto de vista de la base de datos ya va a estar disponible, pero hay muchos otros factores que considerar. Si yo quiero mejorar el RTO en este caso, yo puedo usar varias técnicas para restaurar el backup más rápidamente. Por ejemplo, el pgdump, bueno, mejor dicho, el PG Restore, que es la herramienta que me permite restaurar un backup lógico, tiene una opción que me permite procesar múltiples tablas o múltiples índices en paralelo. Eso, la idea es saturar mejor el ancho de banda de escritura y utilizar al máximo los procesadores para que sea más rápida la operación. Restaurar datos de forma selectiva. Tuvimos un cliente hace algún tiempo que tenía una base de datos bastante grande, pero que más del 70% de esa base de datos eran datos de auditoría. Si bien es cierto, los datos de auditoría son importantes, no son esenciales para el negocio. Así que ellos tenían un procedimiento para sacar un backup solo de los datos de auditoría cada semana y diariamente de los datos operativos. Y eso permitía que pudieran restaurar en muchísimo menos tiempo. El backup de ellos, efectivamente, un backup completo demoraba 8 horas, solo de los datos operativos, en cambio, solo 2 horas, lo que les daba una mejora en la disponibilidad. Bien, hay varios trucos que se pueden lograr aquí usando pgdump y pgrestore para mejorar este caso. Pero aún si logro bajar un poco el RTO, es decir, mejorar la disponibilidad, un procedimiento de este tipo me afecta mucho al punto objetivo de recuperación. Yo no puedo estar sacando backups a cada rato. Eh, y sí, conocí una empresa que sacaba backups de este tipo cada 10 minutos. Era una base de datos muy pequeña y podían darse ese lujo. Pero a medida que la base de datos va creciendo, no puedes hacer eso. Para mejorar el RPO y además mejorar el RTO, es decir, bajarlos o aumentar la disponibilidad, una mejor solución es tener un servidor standby, una réplica. En este caso, el tiempo de restauración puede ser de 30 segundos o menos. ¿Por qué? Porque una réplica en realidad es un servidor ya listo para funcionar. Es una copia idéntica de los datos. Pero para lograr ese tiempo de 30 segundos, se requiere monitoreo permanente
se requiere que el personal esté disponible. Es decir, si yo no tengo automatizado el monitoreo y acciones basadas en ese monitoreo, en caso de que el primario falle, si yo no tengo monitoreo no me entero. Y aún si tengo el monitoreo, si no tengo una acción automatizada sobre ese monitoreo, la réplica no va a tomar su lugar. Así que posiblemente, dependiendo de mis procedimientos, es posible que yo necesite tener personas disponibles. Eso es un error, claro, ¿no? Porque hay muchas cosas que a las personas se les olvidan en casos de emergencia. Es preferible automatizarlo. Por ejemplo, a muchos se les puede olvidar actualizar los servidores de aplicaciones. Aún si se acuerdan de actualizar los servidores de aplicaciones principales, ¿qué hay de esos servidores de aplicaciones que solo están allí, nos recordamos de vez en cuando, aplicaciones poco usadas o el mismo sistema de monitoreo? Ya sabe que este es el nuevo primario y que debe estar chequeando cosas adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Para mejorar la disponibilidad, entonces, como decíamos, lo ideal es tener una réplica. En este caso estamos hablando de Physical Streaming Replication. Hay quienes conocen esto solo como Streaming Replication. A partir de Postgres 10, el término correcto es Physical Streaming Replication, porque estamos hablando de una replicación en un flujo continuo de datos físico, por así decirlo. Lo que hace es copiar los bloques de datos sin ver el contenido. O sea, no sabe qué tabla está actualizando, no sabe qué índice está actualizando, simplemente está copiando bytes desde el primario y aplicándolos en la réplica. Estas réplicas pueden ser sincrónicas o asíncronas, es decir, síncrono implicaría que en el momento de hacer commit en el primario, ese commit no termina hasta que la réplica recibe la información. No necesariamente que sea visible la información, pero que llegue al otro servidor. Y sí, se puede aprovechar esta configuración para repartir la carga de lectura. Y aquí voy a hacer un paréntesis. No es lo mismo alta disponibilidad que balanceo de carga. Quizás la misma arquitectura se puede utilizar para balancear la carga, sí. Sin embargo, si yo tengo un clúster establecido para alta disponibilidad, yo debo darle prioridad a eso. Ejecutar consultas de lectura en esos servidores podría afectar a mi disponibilidad. ¿Por qué? Porque no se pueden aplicar los cambios en la réplica mientras hayan consultas ejecutándose. O bueno, en realidad es un poco más complejo que esto ya. Él considera los snapshots, él sabe que es el registro más antiguo que debe poder ver una consulta. Si un cambio va a cambiar ese snapshot, entonces no puede ser aplicado. Con consultas muy rápidas, no hay problema, generalmente no se nota. Entonces, si yo sé que tengo consultas que demoran milisegundos, no hay problema. Pero si yo tengo consultas que demoran 2, 3, 4 horas, un día o 2 días, como a algunos les pasa que tienen esos reportes, no deberían enviarse esas consultas a cualquier servidor. Debería enviarse a uno específico que sea para responder eso, porque ese servidor va a estar siempre atrasado. Lo que significa que en el caso de que el primario falle y ese servidor deba tomar el lugar, no va a poder tomar el lugar enseguida porque primero tiene que ponerse al día y eso me va a quitar tiempo a mi disponibilidad. Les decía yo que lo ideal es automatizar el proceso, no hacerlo manual. Para eso nuestra recomendación es Rep Manager. Rep Manager es una herramienta open source desarrollada por Second Quadrant. System Guards da soporte sobre esta herramienta. Esta herramienta monitorea el primario, automatiza procesos como switchover y failover. El switchover es el cambio controlado de papeles. Es decir, si yo quiero hacer mantenimiento en un servidor primario, yo puedo hacer un switchover controlado para que otro servidor tome su lugar como primario mientras le doy mantenimiento. Y es una buena práctica, de hecho, hacer este procedimiento de forma regular, tan solo para ver
que todo sigue funcionando como se espera que funcione. El failover, en cambio, es un cambio de papeles, pero no es controlado. Ocurre en crisis, en emergencia. Y hay una pequeña diferencia allí. Pensando en esto, el switchover puede ser muy rápido, probablemente dentro de los 30 segundos o menos. El failover no debería ser tan rápido. ¿Por qué no? Porque tiene que detectar que el primario falló. Y como no hay una mente humana racional que logre captar esto, necesitamos que usar un procedimiento un poco menos inteligente, que va a tomar un poco más tiempo. Especialmente no debería ser tan rápido si hay solo dos servidores. Si hay solo dos servidores, en realidad esto debería tomar algún tiempo, por lo menos un minuto para detectar la falla, intentar conectarse nuevamente al primario por algún tiempo antes de determinar que está irremediablemente caído. ¿Por qué? Porque podría ser simplemente un problema temporal de red. Y con dos servidores es muy fácil que ocurra el fenómeno que se conoce como split brain. Básicamente que hayan dos servidores que creen ser el primario y que ambos están recibiendo información y escribiéndola. Y luego entran en el problema de cómo logran mezclar esa información. No les recomiendo tratar de llegar a ese punto. Red Manager, además de monitorear el primario, automatizar estos procesos, se pueden configurar scripts por evento. Estos scripts pueden realizar diversas acciones. Por ejemplo, actualizar los servidores de aplicaciones para que apunten al nuevo primario. Por ejemplo, uno podría configurar un script para que me envíe un correo avisando del incidente y de la resolución que ocurrió, de manera que estemos al tanto de lo que está pasando y que no sea una sorpresa. Otras cosas para las que Red Manager me va a ayudar bastante es reagregar el nodo fallido al clúster. A veces quieren que esto sea automático. Esto no se hace de forma automática. Disculpen, pero en realidad eso es irresponsable. ¿Por qué? Porque si el primario falló, porque falló, rara vez, muy rara vez, una vez en cada 10 años, ocurrirá que sea porque Postgres se cayó. ¿Ya? O sea, no es lo común, no es lo normal. Podría ser, en cambio, problema de hardware, y eso es grave. Si hay un problema de hardware, yo no quiero ignorarlo. Podría haber corrupción de datos. Entonces, no se debe reagregar un nodo caído sin una investigación previa. Pero sí, Red Manager tiene un comando que me ayuda a reagregar el nodo una vez que yo ya he determinado que es seguro hacerlo. Bien, ahí tenemos los RPO y los RTO definidos en cada caso. Procedimiento manual, es decir, una persona tiene que estar atenta al monitoreo, una persona tiene que acercarse y hacer el cambio, actualizar servidores, etcétera. Le puse una hora al RTO, al tiempo objetivo de recuperación. Sin embargo, claramente estoy siendo muy generoso aquí. Es decir, si el primario se falla en horas laborables, posiblemente sea muy rápido. Pero si falla a las 3 de la mañana, es muy poco probable que haya alguien atento, es muy poco probable que haya alguien pensando claramente. Aún así, el tiempo de disponibilidad dice ser bastante alto. Ya les digo por qué digo que dice. En cambio, un procedimiento automático dirigido por Red Manager detecta el primario, la falla del primario y hace que la réplica tome su lugar. Y este procedimiento podría ser de 5 minutos o menos. La verdad es que es posible que sea menos tiempo que eso. Y el nivel de disponibilidad podría llegar a los 4.9, 99.99%. Suena bien, suena bonito. Ya vamos a hablar un poco de los problemas adicionales que no estamos tomando en cuenta aquí. Algo que quería notar es que usando réplicas, el punto objetivo de recuperación reduce. Noten que antes era 24 horas, ahora son 15 segundos o menos. Y esto tiene que ver con el hecho de que la réplica está actualizada continuamente. ¿Qué pasa si yo estoy ejecutando consultas pesadas, reportes que demoran 2, 3 días en el servidor de réplica? Podría ocurrir que el punto objetivo de recuperación incremente, ya no sean 15 segundos. O lo mismo podría pasar
si yo estuviera insertando en la base de datos archivos grandes, PDFs, imágenes de varios megas. En ese caso, con archivos grandes, probablemente el RPO será de 30, 40, un minuto. Con consultas grandes, podría ser incluso mayor. Debemos tener esto presente. Si vamos a usar ese clúster para balanceo de carga, queremos saber qué consultas van a qué servidor y estar seguro de que las consultas pesadas no vayan a cualquiera, o que vayan a un servidor específico. Bien, vamos avanzando un poco más a la alta disponibilidad. ¿Qué pasa si la réplica estaba caída? ¿Qué pasa si falló todo el centro de datos? ¿Y si los servidores de aplicaciones no se enteran? Parece exagerado, quizás, pero no son problemas difíciles de que ocurran. Por ejemplo, un cliente nuestro ha tenido problemas con todo su centro de datos porque el servidor de nombres de dominio se cayó y eso afectó a toda su red. Entonces, eso ocurre. También, asimismo, tuvimos el caso de un cliente que tenía solo 2 servidores, no quería tener más, y cuando hicimos una revisión periódica, detectamos que ese servidor, la réplica, había estado fallando durante un mes. Como no tenían un monitoreo, no se habían dado cuenta. Entonces, estos son problemas reales que pueden afectar a la disponibilidad terriblemente, a pesar de que yo tenga los servidores y estoy supuestamente protegido. Aquí entra entonces otra idea. Antes habíamos dicho que la disponibilidad se determina por el tiempo real de servicio dividido para el tiempo total en que se esperaba hacer el servicio. Sin embargo, eso no considera la posibilidad de problemas adicionales. Por eso, actualmente se usa esta fórmula realmente. Es muy parecida, de hecho, se ve casi idéntica, pero las cosas que se consideran van más allá. El primer operando, el MTBF, es el tiempo promedio entre fallas. Es decir, falló mi primario. Digamos que la réplica efectivamente tomó su lugar. Perfecto. Pero ¿qué tiempo va a pasar antes de que esa réplica falle? Es decir, si tienen el mismo tiempo trabajando, si han estado encendidas el mismo tiempo, no se le ha dado mantenimiento a ninguna, nunca, y falló el primario, la verdad que existe una gran posibilidad de que la réplica vaya a fallar cerca. Estoy básicamente sin protección. Y entonces, abajo se debe considerar el tiempo entre fallas más el tiempo para reparar. ¿De cuánto tiempo me voy a demorar en reparar? En otras palabras, esa fórmula lo que quiere decirme es, hey, no pienses solo en el primario, si el primario falla. Piensa en las opciones. ¿Qué pasa si falla la réplica? ¿Qué pasa si falla algo más? Y para lograrlo, queremos eliminar puntos únicos de fallo. Es decir, todo debería ser redundante, discos, datos, servidores, centros de datos. Hay un error muy común, especialmente, debo decir, en las empresas más grandes o incluso en el gobierno, al menos aquí en Ecuador, tienen la mala costumbre de comprar SAN, almacenar todos los discos en una sola SAN. Eso en esencia es darme un punto único de fallo. Y alguien me va a decir, sí, pero es que la SAN no falla nunca. Esos almacenamientos en red, grandes, ya. La SAN no falla nunca, porque sí me han dicho eso. Pero hemos visto SAN fallar, porque actualizaron los drivers y los drivers no funcionaron bien, porque falló la tarjeta de red o la fibra óptica de la SAN y esa tarjeta no había en Ecuador, así que pasó un mes hasta que consiguiera una nueva, porque, no sé, porque los discos dentro de la SAN empezaron a fallar. En un caso me tocó ver que el display que tiene la SAN o el monitor conectado a la SAN para monitorear los componentes, bueno, el software realmente, el software conectado a la SAN para monitorear los componentes, los discos adentro, a qué servidor habían sido asignados, etcétera. Ese software estaba fallando. Así que cuando hubo un problema con esa SAN y quisieron sacar los discos y moverlos a otro lado, no podían, no sabían en qué orden iban los discos, qué disco iba conectado a qué máquina. ¿Ya? Entonces, son puntos únicos de fallo. Traten de evitar eso. Es mucho mejor comprar tarjetas RAID o cajas RAID individuales
que nos permiten tener 2, 4 servidores, discos conectados a un servidor. Ahí tenemos ahora, en cambio, un ejemplo de algo que sí me permite tener alta disponibilidad. En realidad, con esto yo puedo llegar a tener hasta 5 nueves. ¿Qué tengo aquí? Bueno, tengo 2 centros de datos, no uno, 2 centros de datos separados. En un centro de datos tengo el servidor primario y una réplica. Y un servidor proxy le voy a poner activo, que tiene una IP virtual, y entonces él está recibiendo todas las peticiones que llegan a esa IP virtual. Esto también podría hacerse con un nombre de dominio si es que tengo un servidor de nombres de dominio interno. Si estoy trabajando con nombres de dominio en la red, en internet, mejor no usar nombres de dominio porque podría tardarse demasiado en actualizar. Ok, un balanceador para determinar, en este caso es un balanceador que me permite a mí determinar qué servidores voy a utilizar para balancear carga y qué consultas. En el otro centro de datos tengo exactamente lo mismo. Tengo un proxy que está inactivo con un heartbeat para hacer un cambio y tengo una réplica y una réplica de la réplica. En realidad está una réplica en cascada, lo que llega allí, al cuarto servidor. ¿Por qué es importante tenerlo así? Porque si yo tengo una falla en el primario, lo ideal es pasar todo directo al centro de datos B. Entonces, simplemente esta conexión desaparece y este sigue trabajando sin hacer mayor cambio. ¿Por qué lo ideal es pasar directo al centro de datos B? ¿Por qué no a la réplica que está en el otro centro de datos? Bueno, primero porque yo no sé si el problema, no tengo manera de saber si el problema es el nodo o es la red. Puede ser que sea un problema de red que se presente inicialmente en este servidor y que se está propagando el problema. Así que de repente yo alcanzo a ver la réplica de abajo. No, yo prefiero pasar todo al centro de datos B directamente y reingresar el centro de datos A luego. Obviamente todos los servidores deberían tener la misma capacidad. Es terrible que el servidor primario sea el más potente y la réplica que lo va a reemplazar en caso de emergencia sea la mitad de potente. Significa que no va a poder soportar toda la carga. De hecho, quizás las réplicas deberían ser incluso más potentes porque van a haber menos servidores atendiendo las peticiones. Con esto podemos lograr hasta 5 nueves, pero todavía hay otros tipos de problemas que no tienen que ver con el fallo de hardware del primario, o que no tienen que ver necesariamente con un fallo de red. Aquí hablamos de desastres que sean humanos o naturales. Desastres humanos o de origen humano, modificación de datos por error. Por ejemplo, porque alguien hizo un update o un delete sinware, ataques de inyección SQL. En esos casos, el servidor primario no va a fallar, va a seguir trabajando, pero mi servicio podría verse afectado porque me borraron información. Y lo peor es que el error se va a replicar a todas las réplicas. Por cierto, tengo ataques de inyección SQL como parte de error humano, porque la verdad es que la mayoría de los ataques SQL podrían evitarse si yo usara permisos apropiados en las tablas, si no usara superusuarios para todo, si mi aplicación saneara los datos de usuario de manera que no me permita a mí SQL en un principio. Si la mayoría de los ataques se pueden resolver así, de inyección SQL. Hay muchos otros ataques que no se van a solucionar de esa manera, pero los ataques de inyección SQL, la mayoría se pueden solucionar con buena programación y buena administración de la base de datos, mucho antes de que ocurra. ¿Hay maneras de evitar ataques de inyección SQL aún en base de datos en mal estado? Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas herramientas que nos permiten evitar estas inyecciones SQL. El desastre puede deberse a inexperiencia o a irresponsabilidad. No le di mantenimiento a los servidores, no me preocupé de la seguridad, no estoy actualizando Postgres, sigo usando versiones viejísimas de Postgres o sigo en la versión menor más antigua en la rama que tengo. Por ejemplo, de repente estoy usando Postgres 11, que es una versión relativamente nueva, tiene apenas 2 años, pero sigo usando 11.0, que ya es muy antiguo, no tiene parches de seguridad. Otros desastres de origen humano, guerra o terrorismo. Parece absurdo, quizás, pero la verdad es que si yo tengo, por ejemplo, servidores en Amazon y a alguien le dio por volar edificios por allá, bueno, Amazon es global ya, tiene mayores precauciones. OVH no hace mucho tuvo un incendio en uno de sus centros de datos y eso afectó a la disponibilidad de muchas empresas.
digamos que tengo mis servidores aquí en Ecuador. ¿Qué impide que llegue a haber una guerra? No, no quiero que haya, ¿no? Pero podría pasar. Y algún edificio termina afectado. Tomen en cuenta, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita en Gaza. ¿No? Entonces, son cosas que debemos considerar. Por eso se recomienda usar centros de datos geográficamente separados. No basta con tener dos servidores en el mismo centro de datos. Yo necesito, para mayor seguridad, tener en distintas ciudades mis centros de datos o de preferencia en distintos países. Si puedo tener en diferentes continentes, mejor todavía. Desastres naturales, terremotos. En el 2016 tuvimos uno. Inundaciones. Y si cae un rayo en el centro de datos y causa un incendio o simplemente daña los circuitos de todo, son problemas reales. La verdad es que muchos de los desastres de los que mencionamos antes solo los vamos a poder solucionar a través de respaldos, no respaldos como PGDAM. Bueno, en algunos casos podría funcionar. Una empresa que yo conozco hace muchos años perdió casi 6 meses de información porque tenían un pésimo procedimiento de respaldos. Pero se demoraron una semana en reingresar toda esa información que puede ser grave en unas empresas, pero para ellos resultó ser bastante fácil y no les afectó realmente. Dependiendo del negocio, si es un negocio pequeño, de repente con un backup lógico basta, pero si es un negocio grande, con muchas transacciones o datos muy importantes, lo ideal es usar respaldos incrementales, que no es un backup lógico, es un backup físico, un backup base. Esto en algunas bases de datos se conoce como backup de nivel cero, que es básicamente una copia de los archivos físicos de la base de datos a otro lado, y a partir de ese momento archivar todos los cambios ocurridos en la base de datos, y esto se puede hacer a través de un flujo continuo de datos. Probablemente algunos saben que para esto se usa el WAL, que es un archivo especial en Postgres que mantiene todas las operaciones de escritura en la base de datos en un formato especial. Y ese WAL se puede transmitir a través de un flujo continuo de datos, de manera que yo puedo perder 0 segundos si ese flujo continuo lo hago sincrónico. Si lo hago asincrónico, podría perder los últimos segundos. Es difícil precisar cuántos, pero podríamos decir menos de 15 segundos, que en muchos casos implica no perder información. Además, este respaldo incremental me permite a mí restaurar en un punto en el tiempo. Es decir, yo cojo el backup base y empiezo a reaplicar los cambios que tengo archivados. Y eso me va a llevar la base de datos a como está en este instante, o lo puedo detener en un punto intermedio. Si yo saqué el backup base hace una semana y tengo archivados todos los cambios de la semana, yo me puedo detener en el día martes a las 11 de la mañana y tengo la base como estaba en ese punto en el tiempo. Eso es una funcionalidad básica de Postgres, está integrado, no se requiere ninguna licencia adicional para esto, pero además existe una herramienta desarrollada por Según Cuadran también llamada Barman, Backup and Recovery Manager, a la que nosotros System Guards también le da soporte, que automatiza la toma de backups. Define ventanas de recuperación, es decir, yo le digo, yo quiero tener una ventana de recuperación de una semana, y él se encarga de cada semana sacar un nuevo backup base, y también le puedo indicar cuántos backups quiero tener. Si yo le digo, yo quiero una ventana de recuperación de una semana y quiero al mínimo 3 backups, entonces, él se encarga de durante esa semana sacar 3 backups físicos y mantener los archivos. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga un backup base y archivos, aplicar los archivos toma tiempo. Si yo tengo un backup base de hace un mes y los archivos de todo el mes y falla el 30 del mes, aplicar toda la base y llegar al punto que estoy hoy podría tardar mucho tiempo, posiblemente varias horas. Entonces, por eso es bueno tener varios backup bases. Pero los backup bases son grandes. Barman también me permite sacar respaldos diferenciales. Esto es que el segundo backup base no se copia completo, solamente se copian los datos que han cambiado, los ficheros que han cambiado en relación al primer backup, reduciendo enormemente el tamaño que se usa. Bueno, el tiempo de recuperación es el mismo, ¿no? Es copiar el backup base y aplicar los WALs, los cambios que han ocurrido. Un detalle aquí, si ocurrió en mi caso un ataque a inyección SQL o perdí datos porque alguien hizo un update, delete somewhere, con Barman, Barman me va a permitir restaurar la base, pero tengo que restaurar el clúster entero. Significa que no puedo restaurar solo una tabla, tengo que restaurar toda la base. Eso podría tomar muchísimo tiempo.
De hecho, hemos tenido ese problema con un cliente y le tomó más tiempo del que hubiera deseado, porque había que restaurar toda la base. Una base grande y muy transaccional. Bueno, a raíz de eso, System Guards desarrolló una técnica que nos permite extraer de un backup solo una o unas tablas específicas. No es algo que Postgres o Barman tengan como funcionalidad, no, es una técnica que desarrollamos a partir de un profundo conocimiento de cómo trabaja Postgres, pero en esencia se puede extraer una o varias tablas, lo que potencialmente podría reducir el tiempo de restauración, de recuperación de esa tabla, cosa que yo pueda tomar los datos y actualizar en productivo. Finalmente, esta sería entonces lo que nosotros consideramos como una solución válida para alta disponibilidad y recuperación ante desastres que permita obtener un tiempo objetivo de recuperación muy bajo, es decir, básicamente 1 o 2 minutos al hacer el cambio al otro centro de datos, reduce esos 5 minutos de los que habíamos hablado antes. Así que esto tomará 1 minuto o menos, quizás. Nos permite llegar a 5 nueves, acercarnos vertiginosamente a los 6 nueves, 99.998, 997 quizás, y reducir enormemente el punto objetivo de recuperación, porque voy a recuperar casi toda mi información. 0 segundos o 15 segundos máximo de pérdida de datos dependiendo de si estoy tratando con replicación sincrónica o asíncrona. Como vemos, Postgres nos permite lograr alta disponibilidad, nos da las herramientas necesarias para tener recuperación ante desastres efectivo. Además, tenemos herramientas que nos ayudan a automatizar todas las tareas y además ustedes cuentan con System Guards para ayudarles a unir todas las piezas de forma apropiada para que esta sea una configuración efectiva en su caso. Listo, yo creo que eso es todo conmigo. Muchas gracias por atendernos y por prestarme atención en estos minutos. Muchas Denise. gracias, Jaime, por tu disertación. Por el momento no hemos tenido preguntas, sin embargo, les animamos a hacerlas a los asistentes. Quizás en este momento si tienen alguna pregunta, o si no, pueden escribirnos al correo que más tarde podré enviar ahorita en el chat. Sin embargo, sí va a haber una pregunta que no vamos a responder el día de hoy, pero sí la contestaremos el jueves 17 de junio del 2021. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo usar PG Logical y replicación lógica para lograr la continuidad de negocio en puntos de venta? Esta duda las va a responder Diamond Bond en nuestro siguiente webinar. Pueden registrarse ahora en nuestra página www.systemguards.com.es en la pestaña Webinars. Además, también síganos en nuestras redes sociales de Twitter, LinkedIn como System Guards para mantenerse al tanto de las noticias de la comunidad de Postgres en español, de los servicios que brindamos y los eventos próximos que realizaremos. Así hemos llegado a la conclusión de nuestro primer webinar. Gracias, Jaime. También un especial agradecimiento para ustedes, nuestros asistentes. No se olviden de escribir sus comentarios, solicitud de información sobre nuestros servicios a nuestro correo. Allí envié por el chat la información. Esperamos verlos en el siguiente webinar. Que tengan un excelente día. Pasen bien.